¿Cierto o no cierto, Jenny? Doctora, yo soy del D. Y Jenny Cole, que de ella me acuerdo ese examen. O bueno, capaz era otra cosa. Pero pocos exámenes fueron buenos. Uno fue bastante bueno, me gustó. Que no está perfecto, fíjense ustedes, pero los conceptos básicos están perfectos. Y eso es lo que yo valoro, ese razonamiento en los alumnos. Bueno, este es un grupo de fármacos antiguo, y ahorita vamos a ver que se introdujo al comercio y después se lo retiró por su gran toxicidad, por su nefrotoxicidad. Más hoy en día, para Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii no tenemos muchas alternativas, y de pronto se vio que tenía buena sensibilidad, entonces se lo vuelve a reintroducir en el comercio. Cuando hablamos de polimixina, ahí está su estructura química, bien estudiada de memoria, por favor, con todos sus radicales, ¿ya? Son polipéptidos cíclicos, y las polimixinas, hay polimixina A, B, C, D y E, son 5, ¿ok? ¿Cuál es el colistin o colistimetato sódico que nosotros vamos a estudiar hoy día? Es la polimixina B. O sea que si yo tengo que saber cuáles son las polimixinas que usamos, es la polimixina B. Ese es el colistin. Y, perdón, no es la B, es la E. Esta de acá es el colistin, ya me parecía. Este sí existe en crema dérmica. El colistin es la polimixina E. Ok. Ya. Muy bien, ese ahí se los presento el frasco. ¿Qué historia tiene el colistin? Él fue descubierto hace muchos años, 1900. En Japón se lo introduce en el 1949 como antibacteriano endovenoso. Y en el 1970 se lo saca del comercio porque mucha gente murió por nefrotoxicidad asociada a colistin. Hoy en día usamos tópicamente, sí, y se lo vuelve a reintroducir, haciendo ya un estudio más detallado de la dosis y función renal previa del paciente. Hoy también lo tenemos de forma tópica. Pacientes que hacen neumonía asociada a ventilación mecánica por Pseudomonas. Ha dado un muy buen resultado hacerle las nebulizaciones con la ampolla de colistin. Eso ha dado excelente resultado. Y fíjense ustedes que la Pseudomonas aeruginosa, que es un dolor de cabeza intrahospitalario, alta resistencia, ¿saben quién la destruye fácilmente para ir descontaminando las áreas? El vinagre. ¿Sí? Entonces siempre se hace una desinfección de las áreas donde hay un brote de Pseudomonas, y luego agua con vinagre es espectacular, incluso para lavar todos los implementos que estamos utilizando en el paciente en la nebulización, sus catéteres, todo lo que se puede lavar, y enjuagamos de agua con vinagre, y es excelente bactericida frente a una pseudomonas, ¿ok? Bien, entonces fíjense la historia de este colistin, muy complejo, es antiquísimo, y de pronto se lo reintroduce al mercado porque fue retirado por la nefrotoxicidad. Hay muchos estudios o reportes antes del año 70 con, fíjense ustedes acá, casos fatales por el uso de colistin. Un fallo renal extremo por el uso de colistin, muchos efectos adversos asociados con colistimetato. Colistimetato y colistin, vamos a ver ahora sus diferencias. Ya uno es activo, el otro se biotransforma y ya pasa a ser activo. ¿Qué diferencia hay entre colistin y este colistimetato? Colistina y colistimetato. Aquella vez que se retiró del comercio y se lo vuelve a reintroducir, porque había muy baja información en seguridad y dosificación. Hoy en día ya eso está bastante más aclarado y se usa mucho. Sigue siendo nefrotóxico, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a usar y vamos a ir vigilando la función renal del paciente para que no nos haga la menor toxicidad. Costo alto, este costo ya hoy en día ha bajado por la competitividad que hay, más nunca va a ser una primera elección. Si yo tengo un paciente con Pseudomonas, nunca va a ser mi primera elección usar directamente colistin. Probablemente sea una de las últimas. ¿Por qué? Por el costo y por la toxicidad principalmente. Alguien nos hace un poquito de ruido. Eficacia y seguridad, esto hay Doctora, muchos. Sí, señor. doctora, ¿será que podría
decir desde la primera opción hasta la última que usaríamos para Pseudomonas aeruginosa? Sí, señor, claro. Jorge, esa pregunta va a estar en el examen seguro, ¿ya? Si yo voy a pensar en una Pseudomonas aeruginosa, siempre voy a usar lo más antiguo, efectivo, de menor costo y de mayor seguridad, y de ahí yo voy a ir aumentando, ¿ok? Mi primera opción, adivinen quién es. ¿Sabe quién me ayuda? Es nefrotóxico, es ototóxico y es curarizante. Los aminoglucósidos, doctora. Señor, aminoglucósido. Aminoglucósido es mi primera opción. Generalmente cuando hay una infección por Pseudomonas, la recomendación es no darla sola, sino asociada, ¿ok? Si yo pienso, vamos a hacer algo, vamos a ir barriendo, así yo quiero que piensen siempre ustedes, todos los antibióticos y vamos a ir buscando las opciones. Penicilina naturales solo para gram positivo, no me sirve, la desecho. ¿Habrá alguna penicilina que tenga actividad en gram negativo? Sí, antillamoxia, más no tengo acción anti-Pseudomonas. Y de ahí me salto a una que sí es para gram negativo y tengo acción anti-Pseudomonas. Y estoy hablando de ticarcilina y de carbenicilina. Hoy en día ya las han vuelto a reintroducir en el comercio, no es tan fácil encontrarlas, pero sí son de baja toxicidad. Y si me das a elegir, sí sería una buena opción por su baja toxicidad. Ticarcilina y carbenicilina. Ok, ya tengo penicilina. De penicilina dorado me voy a cefalosporina. Cefalosporina 5 generaciones. La primera gran positivo no me sirve, la segunda intermedia, la tercera me quedo con ella. La tercera la habíamos estudiado, las que atraviesan barrera hematoencefálica y habían dos que eran anti-Pseudomonas. ¿Quién se acuerda? Dos cefalosporinas de tercera anti-Pseudomonas, solo de vía endovenosa. Ceftazidima y Ceftazidima y cefoperazona. cefoperazona. Ok, mejor imposible, ceftazidima y cefoperazona. Excelente alternativa, no es la primera. Antes de ella yo voy a usar o un aminoglucósido o si la tengo la ticarcilina y la carbenicilina. Como que ceftazidima intentamos usarla cuando se ha hecho un cultivo y solo ella es sensible. ¿Ok? Pero hasta acá ya tengo ticarcilina y carbenicilina. En cefalosporina tengo estas dos de tercera. Ceftazidima sí la tengo, 1 gramo cada 8 horas, dosis máxima 2 gramos cada 8 horas. Endovenosa diluida lenta. Cefoperazona también, pero no la tenemos nosotros. O sea que me pongan ahí ceftazidima está muy bien. Pregunta del millón, ¿y qué pasa con las de cuarta? La de cuarta generación, su sensibilidad es variable. Muchas veces, si es sensible a ceftazidima, también a la de cuarta, a cefpiroma o cefix. A ver, ayúdenme, cefalosporina de cuarta. Es la Cefepima y cefpiroma. Cefepima. esa quería. Cefepima, ¿ya? Ok, la estaba confundiendo con cefixima, con cefepima, ese nombre no me salía. Ella no siempre es alternativa si la de tercera ya es resistente. Ella es variable, puede ser sensible o puede ser resistente. ¿Cómo lo voy a saber? Solo con un antibiograma. O sea que no es una alternativa segura, es solo bajo cultivo. Entonces ahí ya tienen su cefalosporina. Bueno, vamos avanzando, ya revisamos penicilina, revisamos cefalosporina, aminoglucósido, espectacular, espectro reducido gram negativo y son anti-Pseudomonas. Es una alternativa en Pseudomonas económica, segura, antigua, ¿ok? O sea que probablemente sea una primera opción, probablemente. Ahí sigamos avanzando. ¿Qué antibacteriano le doy a un paciente alérgico a penicilina? Un macrólido, doctora. Acróleo. Bien, macrólido, pregunta examen, es un macrólido. Y su espectro es parecido. ¿Será que el macrólido va a ser anti-Pseudomonas? Eritromicina, claritromicina, citromicina. ¿Les parece a ustedes que va a ser un anti-Pseudomonas? No, doctora. Ok. Lo limpiamos, todingo, los limpiamos. Los macrólidos no me sirven. Fíjense cómo estoy intentando hacer que ustedes siempre me hagan un abanico de posibilidades. ¿Quiénes son hermanitos de los macrólidos? Pero que hay en vía endovenosa, que solo es para gram positivo y que puede dar colitis membranosa por Clostridium. Lincosamida. Lincosamida. Eso, Jenny, lincosamida. ¿Y serán anti-Pseudomonas? ¿Su espectro es solo gram positivo? No, doctora. Viene Descarta. usada.
no se me va a ocurrir para una pseudomona darle ni un macrólido ni una lincosamida. Sigamos avanzando. ¿Qué grupo de fármacos ustedes conocen? Que tiene varias generaciones, que es activo en bacterias intracelulares y que en la medida que voy aumentando sus generaciones me aumenta de gram positivos hacia gram negativos, incluso intracelulares. La quinolona, doctora. Quinolonas, doctora. Es perfecto, Boris. Quinolonas floradas, ¿tienen acción antipseudomonas? Sí. Más yo que tengo que recordar siempre en la quinolona, tengo que recordar en las quinolonas que hay las floradas y las no floradas, que algunas se comportan como antisépticos de vías urinarias, otras se comportan como acción sistémica, ver hasta dónde llegan. En la medida que yo subo de generaciones voy ampliando más el espectro, principalmente anaeróbico. Entonces, me sirve muy bien una ciprofloxacina en una pseudomona. Y cuando uso una cipro y cuando uso una levo. La cipro en gram negativo es superior a la levo, pero la levo sigue teniendo acción antipseudomona. Pero cuando uso una levo, cuando lo que yo quiero es gram positivo y anaerobios, pero en gram negativo la cipro va a ser ideal. Ojo, hay mucha resistencia a cipro porque todo el mundo da cipro en la farmacia, porque sí, porque no. Venta libre casi, ¿de acuerdo? Pero ¿quién es superior en gram negativo? La cipro. En gram positivo, la levo. Anaerobios, levo. ¿Ya? Entonces, ese más o menos es el comportamiento. Entonces, hasta acá, la pregunta de Dorado era pseudomona, ticarcilina, carbenicilina, ceftazidima, cefoperazona, cefalosporinas de cuarta, variable. No siempre va a ser efectiva si ya hay resistencia a la de tercera. Aminoglucósido espectacular, macrólido no me sirve, lincosamidas no me sirve, quinolonas fluoradas, ¿ya? La ciprofloxacina va a ser una excelente alternativa. Bien, ¿qué me va quedando? Tetraciclina y cloranfenicol ya son especiales, son amplio espectro, no son unas buenas alternativas, sino cuando no hay más que dar, más no son antipseudomonas, ¿sí? Ellas de pronto hoy tienen mucha sensibilidad para muchos gérmenes porque se dejó de usar y solo la usamos si solo ella es sensible en un cultivo, porque tengo siempre mejores opciones. Mejores opciones terapéuticas. Tetraciclina, cloranfenicol lo dejamos de lado. ¿Qué me va quedando? ¿Qué fármaco falta? A ver, hágame recuerdo. Los Está la carbapenem, penicilina. Tenemos, ¿Cuál? doctora. Carbapenem. Ok, carbapenem. Yo les pregunto, si ya es resistente a ceftazidima, esa pseudomona, ¿a ciega le puedo dar carbapenem? ¿Sí o no? La respuesta es sensibilidad variable, profesora. Si ya hay resistencia a ceftazidima, no aseguramos que el carbapenem sea sensible, solo debe darse bajo cultivo. Hay pseudomonas que son resistentes a una ceftazidima y sensibles a carbapenem, o la misma pseudomona que sea resistente a ceftazidima y también a carbapenem. ¿Ok? O sea que no es una alternativa segura, solo debe usarse bajo cultivo y antibiograma. Bien, pero si ellas son sensibles, si no hay resistencia adquirida, sí, los carbapenemes son buena alternativa, imipenem, meropenem, ertapenem, claro que sí. Bien, ¿qué me falta en antibióticos? Siempre ese repasito mental lo van a hacer, yo se lo estoy intentando hacer ahora. ¿Qué me falta? Creo que ya no faltan fármacos. Fíjense que no son tantos El antibióticos. colistin, doctora. El colistin, ya. Colistin metatosódico, el que estamos viendo ahora, probablemente sea una de mis últimas alternativas. Gran problema, la nefrotoxicidad. Antiquísimo, reintroducido, vigilar siempre la función renal, vigilar la dosis, ¿ya? Aquí tienen muchos estudios que no vamos a entrar en gran detalle. En cuanto a la dosificación, fíjense ustedes que hay diferencias. Siempre quien nos da las directrices, si hablo de Estados Unidos, es la FDA o Unión Europea. Entre ellos no es que siempre estén de acuerdo, ni nadie tiene la última palabra. A veces decimos de acuerdo al protocolo de la FDA o de acuerdo al protocolo de Unión Europea, ¿ya? ¿Hay diferencias de dosificación? Sí, más yo siempre que digo,
Tenemos que ir viendo si la bacteria se va controlando y bien la función renal del paciente. Estados Unidos te dice hasta 800 miligramos día se considera bastante segura siempre y cuando tenga buena función renal. La Unión Europea usa bastante dosis más baja, 480. Eso es directrices internacionales. Bien, ¿cómo es que ella funciona? El mecanismo de acción sale un poquito fuera de los mecanismos usuales que hemos estudiado en los antibacterianos. Resulta que la bacteria que tiene esta membrana externa tiene acá lípidos, ¿verdad? Todos estos son lípidos, estos colores así son lípidos. ¿Qué pasa cuando ustedes están lavando un plato que habían puesto aceite de oliva porque se comieron una ensalada? Le ponen solo agua, ¿queda bien lavado el plato o no? No, doctora. Muy bien, Jenny, se ve que tú lavas plato. A mí me ha tocado ahora porque mi doñita se fue de vacaciones porque yo también tenía que ir de vacaciones. Entonces, ¿qué le hace Jenny a ese plato para que quede bien limpio? Le echamos la vajilla. Ya, detergente. ¿Y qué va a hacer el detergente? ¿Por qué el agua no le quita la grasa y el detergente sí? Porque el detergente tiene un efecto emulsificador y emulsiona, rompe la molécula. Esta es la grasa, tiene su molécula bien diseñada. ¿Ve? Una gotinga de aceite queda en el plato y uno la ve perfecto. Quien le rompe su tensión superficial son los emulgentes. Y un detergente es un emulgente. Está llena de grasa el plato, pero puse a mi esponja un poco de detergente, lo lavo y queda impecable, ya no se ve grasa. ¿Por qué? Porque ese emulgente rompió la tensión superficial de la grasa. Ese es el mecanismo de acción del colistin. El anillo polipeptídico que él tiene, el colistin, se une al ácido graso que está en la membrana lipídica de la bacteria, y eso hace, tengo que borrar esto para que avance, creo. Eso hace un efecto detergente. No puedo borrar. Ya, ahora sí. Entonces, el anillo polipeptídico que tiene el colistin se une al ácido graso que está rodeando a la bacteria y le hace un efecto detergente, le rompe la tensión superficial. Es como inhibir una síntesis de pared celular, pero no es inhibición de síntesis de pared. Esto era grasa, viene el detergente, emulsiona la grasa y lo deja libre a la bacteria y se muere. Son bactericidas. Ya es un efecto, un mecanismo de acción diferente. O sea que lo que hace este colistin es un efecto detergente, haciéndole cambios biológicos en la estructura, ¿verdad?, de la bacteria, y además se ve que inhibe los efectos biológicos de la endotoxina que producen las bacterias que son sensibles a este tipo de antibacterianos que son las polinixinas. ¿Quedó claro? Un mecanismo de acción totalmente diferente. Esas son las dos hipótesis propuestas. Bueno, ¿para qué vamos a usar colistin? Pues fíjense ustedes que su acción antibacteriana está muy reservadita. ¿Para quién tengo muy buena actividad? Pseudomonas. Fíjense que el MIC no es tan bajo. No es tan bajo y sí necesitamos dosis altitas. Pero es casi reservado para Pseudomonas. Este Acinetobacter baumannii es dolor de cabeza intrahospitalario importante, también tan resistente como la Pseudomonas, muy asociada a pacientes que tienen ventilación mecánica de largo tiempo, infecciones intrahospitalarias. Para la Klebsiella, pero tengo muchos otros fármacos para Klebsiella, sería como casi una última alternativa, y Enterobacter, pero para estos dos no me preocupan. Estos dos primeros sí, yo pudiera decir que colistin lo tenemos casi reservado como una de las últimas alternativas para una pseudomonas bajo cultivo. O sea que necesito cultivo y antibiograma para yo entrar con un colistin, idealmente. Una actividad intermedia, Salmonella, Shigella, ni las miro. Todas gran negativas, pero tengo muchas otras buenas alternativas. Para otras bacterias ni las menciono, nada, muy poca actividad, ¿ya? De acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Que colistin es probablemente una de mis últimas alternativas para Pseudomonas y Acinetobacter. Acá, bueno, ¿qué tengo acá? Concentración inhibitoria mínima.
Aquí es al 50 y aquí al 90. ¿Quién quiere explicarme qué significa esto de MIC 90 y MIC 50? Me da infarto, se los expliqué yo en una Doctora, clase. es la concentración inhibitoria mínima. Ya, ¿y qué significará? ¿Por qué dice acá 50 y por qué acá dice 90? ¿No sería que solo hasta 50 tiene efecto y arriba de 50 ya no? ¿Eso No significa? exactamente, no exactamente. Cuando dice MIC 50, su nombre lo dice concentración inhibitoria mínima, que va a inhibir al 50% de las bacterias, no la totalidad. Y este MIC 90, que es el que se usa siempre, es la concentración inhibitoria, la concentración que va a inhibir al 90% de las bacterias. Es inhibitoria, pero si yo le digo que es bactericida, ese número inhibitorio se multiplica por un X factor en cada caso, para que deje de ser inhibitoria y sea bactericida. ¿Okay? Eso para que interpreten alguna vez la literatura, porque no se los voy a pedir ni le voy a pedir un número de MIC, ¿de acuerdo? Pero sí les puedo poner en el examen varios MIC, a ver con cuál ustedes se quedarían, ¿no? Por ejemplo, poner unos 3 antibióticos con sus diferentes MIC, para ver cuál elegirían ustedes de acuerdo al MIC, y siempre cuál voy a elegir. El que con menor dosis yo consiga inhibir el crecimiento bacteriano. Eso está claro, ¿no? Doctora. Ya, ok. Bueno, acá de todas estas bacterias, ¿con quién me voy a quedar? Con la Pseudomonas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la vamos a reservar para Pseudomonas y para Acinetobacter baumannii. Si yo acá estoy viendo un MI de 64, ¿lo voy a usar en Proteus? No. No, doctora, no. Y si acá veo un MI de 128, ¿lo voy a usar aquí? Tampoco. No, doctora. Ese es el concepto que yo necesito que ustedes me manejen bien. Muy bien. ¿Cuál es el MIC o SIM? A partir del cual yo voy a decir es sensible, como punto de corte se llama. Los franceses, la sociedad francesa te habla de una concentración susceptible que sea menos de 2 microgramos por ml en sangre, la concentración para inhibir. El Reino Unido te habla de 4, o sea que entre ellos todavía no se ponen de acuerdo. Podemos decir que el MIC para considerarlo sensible es a partir de 2 hasta 4, más arriba de 4 como que no. Bien, ¿quiénes son sensibles? Esto ya no lo voy a repetir, me quedo con estas dos. Si bien hay otras bacterias, probablemente tengo otros fármacos menos tóxicos que tienen actividad. La hay de vía tópica, sí, en vía oral no las tenemos, voy a pasar un poquito. Ok, ¿cómo viene? Este fármaco viene como CMS. ¿Qué es CMS? Metansulfonato de colistin. A veces uno va y pide colistin y te dan CMS. ¿Qué es eso? Él es una forma inactiva. ¿Puede venir en la forma inactiva? Sí. Él se biotransforma y recién va a ser fármaco activo. A veces puede venir como metansulfonato de colistin o a veces puede venir como colistin. Los dos sirven. Más al momento nosotros de dosificar, la dosificación es diferente uno del otro. Pero ya ustedes saben, ahí están las diferencias en su estructura química. Esto sí le van a sacar una fotito a esta pantalla, ¿ya? Porque esto cuesta encontrarlo. Resulta que a veces buscas un libro y te da concentración de colistimetato y buscas el fármaco y lo que tienes es colistin y no colistimetato o al revés. Entonces tienes que saber hacer la conversión. O a veces llega de otro país y resulta que está en millones y tu libro dice miligramos. Entonces esta tablita está con las conversiones perfectas. Si está en miligramos de colistimetato, no de colistin, siempre hay que mirar bien porque a veces acá se han equivocado muchas veces en las dosis y han hecho mucha nefrotoxicidad. Si está como colistimetato y quieres pasarlo o lo tienes en millón y quieres dar miligramos de colistimetato, que es lo que tú tienes, 1 millón corresponde a estos miligramos, para hacerlo más fácil, una unidad, perdón.
Más fácil es 1.000.000. 1.000.000 corresponde a 80 miligramos de colistimetato sódico. Guarden esa relación en la guía que tienen de farmacología, anótenla las conversiones, ya no son fáciles de encontrar. 200, esta es la que más les va a servir. 240 miligramos de colistimetato, que es inactivo, que tiene que biotransformarse para formar colistin, corresponde a 100 miligramos de colistin. Entonces a veces vos vas y pides colistin 100 miligramos y te dan colistimetato 240. Y todo hacen la dosis como 240. No, esta es inactiva. Esta tiene que pasar ahí. ¿Ya? Poner 100 gramos de colistin es lo mismo que poner 240 de colistimetato sódico o 3 millones de unidades internacionales. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Esta de aquí es la más importante, me resume a todas, ¿ya? De colistimetato, ¿cuánto tiene de colistin? 33,3 miligramos 80, o sea que esta es inactiva, se activa y tienen que saber hacer esas relaciones. Y esto ya es exactamente lo mismo. Con que me queden con esta del medio, guardadita, suficiente. Muchos errores han habido por nada más, ¿ya? La presentación aclarar siempre que hagan su receta, que quieran hacer la dosis o que el paciente te trae lo que encuentra el paciente. A veces tienes que saber pasar de colistimetato a colistin o a unidades internacionales, ¿ya? Bien, o ver potencia de unidades, dosificación. Si es el colistin base, la que viene de 100 miligramos la ampolla, vamos a hacerle por día 2 a 5 miligramos kilo día. Esto también lo guardan, sáquenle foto. Si es de colistimetato sódico que te ha traído el paciente y no colistin, 6 a 12 miligramos kilo día, fíjense que difiere. ¿Por qué? Él es inactivo, hay que dar mayores dosis y se biotransforma y recién pasa a ser colistin. Y si es en unidades internacionales, es de 50.000 a 75.000 unidades por kilo por día, y siempre toda se fracciona en 3 veces. Esa es la dosis para todo el día, y la dividimos en cada 8 horas, la dividimos entre 3 para darlo cada 8 horas, ¿ya? Esa es la mejor conversión que he revisado yo para ustedes. Bueno, en vía oral las dosis ya las hemos visto, las hacen en aerosol, en nuestro medio la misma ampolla se la hace en nebulización y con excelente resultado. En cuanto a su farmacocinética, el colistimetato en vía oral no se da porque no se absorbe, no es liposoluble. La distribución para meninges no nos sirve en meningitis. A veces la administran intratecal cuando no hay de otra alternativa. El metabolismo, el colistimetato es profármaco y él tiene que pasar recién a colistin como molécula activa para tener el mecanismo de acción. Se va por el riñón un 60% sin cambio, es nefrotóxico, buena unión a proteína plasmática y es una semivida entre corta a intermedia. Por eso es que siempre la vamos a administrar la dosis que corresponde, pero cada 8 horas, ¿ya? Esta tabla me interesa mucho. De acuerdo a qué creatinina tenga el paciente, la dosis que nosotros vamos a dar o sus intervalos. A mí más me agrada hacerle la filtración glomerular al paciente, ¿verdad? La fórmula que ya aprendimos, 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina por 72, que es una constante, y si es mujer se multiplica por 0,85. Saco la filtración, vamos a la guía farmacoterapéutica y le damos la dosis adecuada. A veces la dosis puede variar de un día al otro porque la función renal del paciente puede variar de un día al otro. Esta es una tabla válida también para hacerla más rápida, pero yo soy más de la idea de ir haciendo la filtración que contemple la edad, el peso, el valor de la creatinina, si es hombre o si es mujer. Su toxicidad, la nefrotoxicidad, se lleva a la flor en colistin, por eso fue retirada del comercio hace muchos años. Es elevado, pero depende de la dosis. Eso es lo que más tenemos que saber, que la toxicidad gran parte depende de la dosis. Entonces, haciendo nosotros una dosis renal, vamos a ir saneando esa nefrotoxicidad. Es neurotóxica también. El paciente se queja de parestesia, le da mucho sueño, quiere caminar y tiene debilidad, puede haber un poco de vértigo. Pese a que atraviesa muy poco barrera hematoencefálica, tiene nomás su efecto vértigo, confusión, puede haber convulsiones, bloqueo neuromuscular, muy parecido como a un aminoglucosio, sus efectos adversos.
O sea que yo estoy hablando de un fármaco no poco tóxico, un fármaco con importante toxicidad, más lo voy a usar cuando sea probablemente mi última alternativa terapéutica. Bajo cultivo. Las interacciones con aminoglucósido, espectacular la interacción, porque se potencian, pero ¿cuál es el riesgo? Acá que los dos son nefrotóxicos, o sea que el riesgo de nefrotoxicidad es muy alto. Con vancomicina, si yo quiero con la banco, ella es solo para gram positivo, no la nombramos hoy la banco, glucopéptido. La vancomicina es solo para gram positivo. Si vos quieres cubrir gram positivo y estás pensando en un estafilococcus aureus, por eso la banco, más un colistin por pseudomonas que tenga los dos gérmenes, pobre paciente, la nefrotoxicidad elevadísima, gran problema. Ajustar dosis. Anfotericina B la usamos mucho como antimicótico. Muy nefrotóxica también, y bueno, la polimixina B, también todas las polimicinas llegan a ser nefrotóxicas. La E es el colistin. Polimixina B nosotros la tenemos solo en cremas dérmicas, bacitracina con neomicina y a veces con polimixina, pero no la tenemos para la vía parenteral, o sea que para nosotros va aminoglucósidos si usamos la banco y la anfotericina B como interacciones. Bien, ¿hay resistencia ya a las polimixinas? Sí. Lamentablemente, hoy tenemos bacterias resistentes a colistin. En ese caso, diría yo que ya no tenemos gran alternativa terapéutica, ¿no? Para nuestros pacientes. Muy bien, con esto terminaría este temita que faltaba, que es una probablemente última opción en pseudomonas. Alta toxicidad, la nefrotoxicidad es bien importante, hacer siempre dosis renal, revisar si es colistin, si es colistimetato o si viene en unidades internacionales, también es importante. Preguntas. Tenemos 4 minutos y 20 segundos. Buenos días, Entendió, doctora. Daniel, primero, Disculpe, una vez utilizado el colistin y que sea resistente, ¿qué se debería hacer? ¿Solo esperar lo inevitable? sí, es triste, Daniel, cuando yo trabajé muchos años en terapia, cuando vienen los cultivos y todos resistentes, ¿qué hace con el paciente? Nunca es lo mismo un cultivo que el cuerpo humano, y muchos pacientes se les dejó alguno de los antibióticos, a veces dosis más altas según función renal, y fueron saliendo, otros no. Con esto que te quiero decir, que 100% de lo que se obtiene en un laboratorio no es extrapolable al hombre, porque el hombre además tiene su sistema inmune. Entonces yo he visto de todo, resistente y falleció el paciente y ya no había que darle y siempre le deja por ética algún antibiótico. Elige cualquiera y dale dosis altas si su función renal es buena. Algunos se fueron, otros quedaron y salieron adelante. Que tú no crees, si ves esto dice resistente y le hemos mantenido porque tenías que darle un antibiótico porque había una infección. Y el paciente sale. No sé si me deja entender. Sí, doctora, gracias. Okay. Segunda pregunta. No puedo creer que estamos finalizando y no hay preguntas. Bueno, quedan pocos minutos, 2 minutitos y medio. Recomendaciones, estudien mucho, estudien razonando, estudien para tratar su paciente, para saber mucho. Siempre hay mucho más para estudiar, o sea que no se pongan límites y estudien muchas horas. No me sirve la múltiple opción en farmacología, me sirve un buen tratamiento y el examen va a ir en ese sentido, ¿ya? Les deseo mucha suerte, ya les paso por escrito todas las ponderaciones que voy a hacer, previo consensuación, para no tener problemas con nadie, ya lo hemos conversado, va a quedar por escrito, el director de carrera va a estar en conocimiento de cómo yo voy a calificar, ¿de acuerdo? Estudien mucho, tienen que ser buenos. Está bien, doctora. Doctora, y el último tema, ¿desde cuándo nos daría? O sea, el que no va a entrar en el examen, las clases. Primero daremos examen, después de dar examen pasaremos las notas, y ahí charla. La profe necesita un descanso un poquito mental. Serán 1 o 2 semanitas y de ahí, mientras dan cursos de verano, que yo no doy verano, ahí podemos hacernos unos sábados farmacológicos, alguna cosa así, ¿les parece?
por favor, Sí, doctora. doctora, por favor. Sí, doctor. Si ustedes no me lo piden, yo no les voy a escribir, les estoy avisando. La profe necesita un poco de descanso. Pero son temas que hay que completar, ¿no? Y si me lo piden, yo lo hago encantadísima, claro que sí. Eso sí les propongo de lo que faltó, ¿no? Claro que sí. Con un poco de reposo mental que necesito, ya tomamos cuerpo. Pero eso será cuando estén en cursos de verano y que pase un poquito, que estudien, que descansen y ahí lo podemos ver tipo curso de recordación. ¿Está bien? Eso ya va sin examen, ahí sí todos participan, todos preguntan. Es más bonito para mí dar esa clase. Bueno, queda menos de un minuto, no me voy sin despedirme. La fecha y la hora del examen ya está determinada. 15 minutos antes del examen se les va a avisar por dónde es el examen. ¿Ok? Suerte y nada, a ponerse las pilas y éxitos para todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Sé mucho que está la cosa complicada, nada mejor que quedarse en casa a estudiar y no contactarse con nadie, solo con los de la casa. Es lo mejor que pueden hacer de momento. ¿Está bien? Que tengan un buen fin de semana. Les espero en el examen, la fecha determinada. Casi imposible que sea presencial, yo lo sé, pero estudien como para un presencial, estudien con una pizarra, cierran su libro y desarrollan el tema completo. Y ahí van a saber cuánto saben. ¿Ok? Como que tuvieran un paciente enfrente. Muy bien, criaturas. Les veo entonces en este